you. Okay. Entonces yo creo que Ahí. ahí. Pero no sé si se está compartiendo. ¿La ves? No, todavía no. Ok. A ver. Aquí, compartir pantalla. Ok. Ventana, presentación, Compartir. compartir. Ya. ¿Ahora sí? Sí. Ahora sí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación y por abrir este espacio para conversar de un tema. Esto es más una conversación que una cosa formal. Quisiera tener la oportunidad de compartir estas ideas con ustedes y tener esta discusión acerca de el pasado, presente y futuro de los temas de conservación de biodiversidad en Panamá. Entonces, vamos a comenzar para tener tiempo también de discusión posteriormente, ¿no? Creo que debo comenzar diciendo esto, ¿no? Que en Panamá, a pesar de que, bueno, tenemos un 33% de áreas protegidas, eso hay que conocerlo, de la existencia y fortalecimiento de la institución pública a través de eso, cuando pasamos en 2014-2015 de una autoridad nacional del ambiente a un ministerio del ambiente, y a pesar de los esfuerzos, los presupuestos que se han volcado del sector público y privado para los temas de conservación de biodiversidad, prevalecen algunos vacíos para la conservación de esta biodiversidad que trato yo de sintetizar aquí. Quizás no son todos los vacíos, son los que yo en mi experiencia logro identificar y que además he compartido con otros colegas, digamos, en una especie de conversación similar, pero de tú a tú, para tratar de entender cuáles son los principales gaps, o qué nos hace falta, qué es lo que nos hace que no lleguemos a eso. Por eso esta imagen, ¿no? Estamos como que casi que el cuadro este célebre de Miguel Ángel, yo casi toca Adán, pero no lo alcanza a tocar. Entonces, ¿por qué no llegamos a completar ese Panamá o esa conservación deseada y siempre nos pasamos comparando con los demás? Entonces yo voy a intentar abordar tres vacíos para la conservación. El primero, argumentar acerca de la necesidad y demostrar la inexistencia de un sistema para monitoreo del estado y presiones sobre la diversidad en Panamá. Hablaremos un poco de los corredores biológicos funcionales, porque también se habla de que existen corredores biológicos. Bueno, vamos a ver qué tan cierto es esto y si funcionan y cómo una idea de cómo activarlos, cómo hacer que funcionen. Y hablaremos de los incentivos económicos para la conservación. Bien, fuera del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, es decir, el Estado invierte en la conservación de recursos naturales dentro del SINAP, pero no hay nada para lo que pasa fuera del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Allá para adelante. Bien, entonces, en la búsqueda de ese sistema nacional, una cosa que aglutine la información disponible sobre el estado de la conservación del capital, del patrimonio natural del país, pues primero hay que definir qué cosa es un monitoreo de biodiversidad. Creo que es el primer paso. Y en este caso, pues vamos a usar esta definición, que es la colección sistemática y continua. Y significa que tiene que ser de una forma, cual sea que esta sea, tiene que ser una forma sistemática, que se repita, y tiene que ser permanente o continua. No pueden haber estos enormes vacíos de datos, ¿no? De datos, así como de distintos tipos de registros que proveen las bases para medir, cuantificar y analizar procesos y tendencias. ¿Qué está pasando y para dónde va? Asociados con el estado de la biodiversidad y las presiones sobre esta a lo largo del tiempo. Hay una serie de literatura que ha abordado este tema del monitoreo de biodiversidad, y esto es una síntesis de las conclusiones de Lindmayer y Yocos, que han estado trabajando en el tema del monitoreo de biodiversidad, qué es, cómo funciona y por qué es importante. Entonces, con esta definición,
entonces limitamos el monitoreo a un esquema particular, que es el enfoque de presión, estado y respuesta. Y este modelo de monitoreo de biodiversidad, pues, tiene un concepto básico, es que hay un estado de la biodiversidad actual, hay unas variables esenciales de biodiversidad, hay unos indicadores del estado de la biodiversidad. Bien, llamémoslo como sea, todos estos indicadores que hay de riqueza de especies, de estado de las poblaciones, y que hay presiones sobre ese estado. ¿Bien? Hay presiones de contaminación, de deforestación que afectan la salud de los ecosistemas. Pero esta presión puede ser regulada, debe ejercer una respuesta de la sociedad y del Estado, ¿bien? Que se expresa en la forma de política pública. Vamos a hacer una política de conservación, de prohibir la caza de iguana, porque hay una presión sobre las poblaciones de iguana. Pero eso se llega a la conclusión de que hay que establecer una política a partir del monitoreo, se debe llegar a partir del monitoreo de las poblaciones de iguana, que llegan a la conclusión de que las poblaciones de iguana están en decadencia, por lo tanto requiere una respuesta. Ahora, ¿cómo saber si el efecto de la política ha efectivamente logrado un impacto sobre el estado de la biodiversidad? Yo creo que eso es a lo que se limita un sistema de monitoreo, a lo que debe limitarse un sistema de monitoreo de biodiversidad. Es decir, responder la pregunta, ¿son efectivas las respuestas que el Estado y la sociedad está dando para la conservación de la biodiversidad? ¿Conocidas las amenazas y conocido su estado? ¿Ha sido efectiva los planes de reforestación o las inversiones que se han hecho del sector privado en restauración y compensación de hábitats? No sabemos porque pues, no se monitorea. Precisamente, ¿para qué se necesita un sistema de monitoreo de biodiversidad? Pues primero, para identificar oportunamente la disminución de poblaciones de especies, la prevención de extinciones inminentes de especies, creación de alertas para intervenir, es decir, tiene que tener una función social que estimule la acción del Estado para ejercer la política, la respuesta. ¿Bien? La cuantificación de la efectividad de esas prácticas de manejo. ¿Funcionó o no tal política de conservación? Y la generación de datos que sustenten la existencia o no de amenazas donde sea que estas ocurran, para poder llegar a conclusiones respecto a si una actividad efectivamente supone una amenaza o no a elementos de la biodiversidad. Bien. Entonces, aquí, digamos, los colegas realmente que me escuchan digan, no, pero aquí en Panamá se monitorea. Claro, yo creo que sí se monitorea. Pero cada quien a veces por su cuenta y no está sintetizado. Y tenemos algunos sesgos respecto a qué es monitoreo. Por ejemplo, una de las primeras iniciativas de monitoreo fue el ICAP, creado en 1993, que se inspira en el mandato constitucional de el deber del Estado, incorporar a la sociedad civil en la protección de los hábitats del medio ambiente. Y entre las sus múltiples líneas de investigación del Instituto de Ciencias Ambientales y Biodiversidad de la Universidad de Panamá está la evaluación de la biodiversidad. Así textualmente dice el texto que crea el instituto. Hay algunos ejemplos, por ejemplo, con el proyecto ProBio, que se hizo dice así el título, Estudio y Monitoreo de la Diversidad Biológica en Áreas Protegidas de la Península de Azuero. Y fue del 2015 al 2016. Se publicó La diversidad biológica en bosques fragmentados por la doctora Garibaldi y el doctor Dimas Arcia con Cámara. Pero ¿qué pasa usualmente? Termina el proyecto ProBio y se acaba el presupuesto y se acaba el monitoreo. Quizás esto se llega con una línea base, pero no es un monitoreo, porque por definición dice que tiene que ser continuo. Entonces no cumple con el criterio de monitoreo. Es un estudio de línea base, bien por eso. Pero mientras tanto no se continúa aplicando de forma sistemática la misma metodología año con año, pues no aplica como monitoreo. Pues hablemos del Ministerio de Ambiente, que es otra supuesta fuente que deberíamos tener de información del estado de la biodiversidad. Pues tiene una plataforma muy linda que se llama Sistema Nacional de Información y Monitoreo de la Biodiversidad.
¿Qué contiene esa plataforma? Al menos hasta el día de ayer. Contiene un listado de especies de Panamá, pero basado en iNaturalist, que es ciencia ciudadana. Y está bien, yo soy practicante y creo en la ciencia ciudadana, pero no es un método sistemático de monitoreo de biodiversidad. Y lo que nos arroja son unos listados de especies aproximados, porque la resolución taxonómica de la plataforma pues no permite llegar a especies en muchos casos, salvo para las especies más comunes. Pero no es un método sistemático, si bien es a largo plazo, pero no es sistemático de registrar la diversidad y usualmente tiene un sesgo porque se colectan las especies más visibles o más atractivas. Nadie está haciendo un monitoreo de colémbola en el suelo de los bosques. Bien. Y segundo, que tiene una plataforma de un geoportal donde tiene, por ejemplo, los mapas de cobertura boscosa, cuya escala espacial es a nivel de país y se colecta, a ver, 84, 92, 2000, hay una 2012 y creo que una 2022, 21, se liberó la más actual. Pues la escala espacial es tan amplia y la escala temporal tan amplia que realmente no permite establecer una respuesta oportuna al cambio. Cuando se hace el mapa ya está atrasado por 5 años, porque los datos que se analizan son los datos de los años pasados para llegar a una conclusión de cuál era el estado de la cobertura boscosa hace 2 o 3 años. ¿Bien? Pues tampoco cumple con el requisito, por un tema de que no es sistemática y que, aunque es continua el monitoreo de la cobertura boscosa, tiene un problema que es la escala, una escala espacial y temporal muy amplia. Pues me dirán, no, es que el Smithsonian aquí en Panamá se encarga de monitorear la biodiversidad. Eso sí, eso no falla. Y efectivamente, yo creo que en Barro Colorado ya hay datos que sustentan que monitoreos de largo plazo, desde los años 30, pues han demostrado que efectivamente es uno de los mejores ejemplos de monitoreo de biodiversidad de todo el mundo. Bien, de eso no hay duda, en ser sistemático y en ser continuo. Sin embargo, el objetivo y misión del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, o del Smithsonian en sí, no es generar información para la toma de decisiones del Estado panameño y de la sociedad. Es de la ciencia por el conocimiento. O sea, el deber o la misión del Instituto Smithsonian, aquí consignado en su lema, es ampliar y divulgar los conocimientos sobre el pasado, presente y futuro de los ecosistemas tropicales y su relevancia para el bienestar humano. Es para el mundo. No se publica en inglés en papers fuera del país. No es su responsabilidad, ni su misión, ni su visión, generar información para la toma de decisiones del Estado panameño respecto a qué debe hacer o dónde accionar, porque además está limitado por un espacio geográfico pues, que corresponde a la isla del Barro Colorado. Bocas del Toro y Naos. Creo que ahora tienen otros laboratorios en otro sitio, en Poiva. Pero esa no genera información para la toma de decisiones. El tema este se ha abordado ya desde hace algún tiempo. Yo recuerdo, y puse aquí porque copié el correo que me envió en ese tiempo el doctor Omar López, que era director, secretario técnico de la Dirección de Investigación Científica, que convoca el 12 de noviembre de 2015. Yo creo que algunos quizás estuvimos allí, quizás los que están aquí acompañándome, una lluvia de ideas sobre un sistema de diversidad del país. Bien. Luego, en la Estrategia Nacional de Biodiversidad y Plan de Acción no se habla de monitoreo, se habla de que hay que monitorear especies invasoras, pero no hay un marco que permita establecer, bueno, cómo vamos a monitorear qué, cuándo y de dónde va a salir los fondos y los recursos. Y el tema es recurrente. Justo ayer, Ariel Vargas, Ariel Rodríguez, pues publica en La Estrella de Panamá, coincidentalmente, el Instituto Nacional de Biodiversidad de Panamá, un artículo, una opinión que escribe Ariel muy acertadamente, haciendo énfasis en la necesidad de que exista un Instituto Nacional de Biodiversidad de Panamá. En conclusión, los argumentos aquí expuestos demuestran, y luego analizar esto con la región,
que Panamá es uno de los pocos países, si no es el único, no creo decir todavía que es el único, pero uno de los pocos que no cuenta con una institución para el monitoreo y reporte del estado de la biodiversidad. O sea, la conclusión, no tenemos un sistema que nos permita entender, llegar a conclusiones respecto a qué está pasando, cuáles son las amenazas, si están funcionando las políticas o si existe o no un daño ambiental producto de cualquier actividad o cualquier actividad humana en el territorio. Cualquier conclusión a la que se llegue, pues, está sesgada o es producto de otras ciencias que no son las biológicas. Entonces, eso es, con esto concluye esta parte. Ahora hablemos de conectividad. Siguiente vacío. Un reporte del Informe Planeta Protegido 2020 de Latinoamérica y el Caribe, que fue presentado el 28 de abril de 2021, hace un análisis de cuál es el estado de la conservación de los ecosistemas en Latinoamérica y concluye que hay un déficit de conectividad, es decir, tenemos áreas protegidas pero que no están conectadas. Y una de las conclusiones de los estudios y por ejemplo, de la Comisión de Diversidad Biológica, la Comisión de Diversidad Biológica es que para que sean efectivas, las áreas protegidas tienen que estar conectadas. Aisladas no se rinde mucho. Panamá está en el rango entre 8 y 12% de superficie conectada y protegida. Vamos a ver un poco más en detalles. Este es de la misma publicación, Panamá está aquí. Tenemos superficies protegidas y la mayoría está desconectada. Son territorios que no se mantienen conectados. Y esto es evidente cuando vemos un mapa de las áreas protegidas. Tenemos estos vacíos aquí entre Fortuna y Santa Fe y el nuevo parque Estos Gallegos, pues hay un vacío de conectividad. No hay áreas protegidas. Entre Montijo y Santa Fe también existe el mismo problema. Y entre la zona del canal y el Copé y lo que antes era, este mapa está desactualizado, esto es lo que era antes era Donoso, y el Copé, pues toda esta zona, lo que ahora se conoce como la región occidental, o se conoce en un tiempo como la región occidental de la zona del canal, pues no tiene conectividad. Y acá, aunque no hay áreas protegidas, lo cierto es que la comarca Gunayala ha jugado un papel clave en la protección de los bosques de la cordillera de San Blas. ¿Y cuál es la situación a escala local? De esto se ha publicado, se ha escrito. Este artículo del que formé parte con otro equipo de colegas, publicado en 2019, cuestionaba, planteábamos un desafío y planteábamos una hipótesis de cuál era de que la conectividad, eso que tanto se cuenta, que somos puente del mundo, puente de las Américas y que hay un flujo genético, si seguía siendo válido hoy día. Y lo que encontramos fue que para algunos grupos de especies, una disminución de 20% apenas de la conectividad suponía una barrera infranqueable para algunas especies como los venados, el tapir y otras especies de mamíferos claves importantes que ya hoy día tienen conectividad reducida en la región que está al oeste de la zona del canal. Tapira, Chorrera, área de Sanguenga, toda esa área de cultivo de piña, que ahora todo se ha potencializado. Bien, entonces, es cuestionable si existe tal conectividad hoy día. Yo diría que no, salvo que hay algunos remanentes que luego vamos a ver. Otros grupos han llegado a la misma conclusión. Este estudio es más reciente. Este se utilizó usando modelos de conectividad de mamíferos. Llega prácticamente a la misma conclusión. Identifica una zona débil de conectividad al oeste del canal de Panamá. Estas son las zonas núcleos, son las áreas protegidas. Y tienes esta zona que se ha prácticamente, reitero, potrerizado en el centro del país, que impide la existencia de un corredor biológico real, funcional. Por mucho que digamos, no, que los animales pasan en otros, este o este no están pasando porque existen una barrera.
Conocido el problema, pues empezamos a trabajar en soluciones. Entonces, este paper de 2020 ya empieza a elaborar un poco sobre cuáles serían las posibles rutas de conectividad ecológica. ¿Por dónde podríamos establecer un corredor biológico utilizando datos de cámara Tran? ¿Bien? Entonces, esto es una aproximación basada en datos de mamíferos, cámara Tran. Y más recientemente, Almanaque Azul, este fue un trabajo que realizó Michelle Sesner con Miguel Rodríguez. Yo formé parte al inicio. Teníamos una sana competencia de ver quién generaba el núcleo primero. Yo estaba trabajando con ArcGIS, ellos estaban trabajando con software libre. Y ambos corrimos modelos de conectividad usando un algoritmo de menor costo para esta zona, precisamente donde está ese vacío del Panamá Oeste. El equipo de Almanaque Azul hace un excelente trabajo y publica este mapa de corredores naturales, aclarando que estas zonas en amarillo no es que necesariamente existan, sino que son áreas que tienen conectividad media-baja que habría que fortalecer, igual que aquí. Ellos llaman este corredor biológico Victoriano Lorenzo, y esto es lo que seguía el tramo más débil del corredor biológico mesoamericano, aquí entre costa abajo de Colón, básicamente. Esto es la zona de costa ahí entre el río Indio, precisamente, hacia el este, hasta la zona de Charcas. Bien. Entonces, esta otra aproximación, se utilizaron otros algoritmos, pero también empieza a dibujar un poco por dónde tiene que ir la cosa y confirma, valida que efectivamente la zona de Panamá Este se ha perdido la conectividad. Hay que empezar a trabajar en esa zona de manera urgente para restablecer la capacidad del mismo de conectar fauna, pero además resiliencia a cambio climático, servicios ambientales para las comunidades, todos los beneficios que derivan de la protección de los bosques para las comunidades que viven aquí. Y ellos proponen este corredor biológico Victoriano Lorenzo, que yo más adelante trato de, bueno, ¿cómo hacemos que esto funcione? ¿Cómo hacemos una cosa como esta? ¿Cómo construir esos corredores biológicos sin crear nuevas áreas protegidas? Porque es que la gente cuando le pone un área protegida, lo primero que ve es acceso restringido. Entonces, hemos creado áreas protegidas desde 1918, que se crea el Común de Macaracas, Belisario Porras, crea la primera área de protección, digamos, con un fin muy práctico, que era obtener leña y agua para la comunidad en Macaracas. Pero siempre que se crea un área protegida es crear una zona de exclusión para la gente, un área de no tocar, que tiene un costo social muy alto. La gente, la visión de la gente del interior es muy distinta a la visión de la gente de nosotros que vivimos en la ciudad. Nosotros, qué cool, un área protegida, aquí hay bosque, aquí hay naturaleza. Para el campesino es, concha, ahora no puedo cazar, no puedo sacar leña, no puedo, y tengo los guardaparques del Ministerio de Ambiente ahí atrás de mí. Se ve como una restricción porque las áreas protegidas han crecido aisladas del modelo de desarrollo económico del país. Cuando tuve la oportunidad de ser director de áreas protegidas de biodiversidad del Ministerio de Ambiente allá por el 2016, en una conversación con el ministro de Economía y Finanzas me quedó claro, son un costo. No aportan al PIB. Son un lastre para las finanzas públicas y se ve y se manifiesta así en el presupuesto de conservación. Que no tiene nada que ver con esto, pero el presupuesto para conservación de los últimos 5 años cuando extraes el presupuesto del SINAP anual y lo divides entre la cantidad de superficie aérea protegida, te da una cuenta de 25 centavos por hectárea por año. Eso es lo que el país invierte en protección de área protegida. Un cuarto por año, 1,25 en 5 años por hectárea por área protegida. Entonces, bueno, una de las aproximaciones a resolver el tema de conectividad ha sido la creación de reservas naturales privadas, de la que soy miembro, de la que soy parte. Somos
representamos 52 reservas que reúnen 32.750 hectáreas aproximadamente. Y es conservación a pesar del castigo asociado, porque no es que recibamos un premio precisamente por conservar. Y les voy a explicar cómo. Porque el Estado, además de que nos ha ignorado por 20 años, porque no hay un reconocimiento formal de esa iniciativa de conservación, a pesar de las promesas de los ministros que han pasado, pues además hay un castigo asociado. Y es que el Estado panameño, a través de un modelo de financiamiento a 0% de tasas de interés, que es un estímulo para la conversión de tierras a pastizales, a potreros, yo lo venía explicando ahora en el camino cómo funciona. Es decir, si tú quieres convertir una zona de bosque a potrero, o tienes un potrero con algunos árboles, tú vas al BDA, pides un préstamo a 0% de intereses, y ellos te financian la compra del alambre de púa, la limpieza del potrero, la tala de los árboles. ¿Sí? Y eso eleva el costo de oportunidad de conservación. Porque si yo tengo tierra, si yo tengo un lujo proteger el bosque, o sea, es un privilegio, pero además caro, porque los miembros de la red compramos tierras y de alguna manera las sacrificamos económicamente. Porque si esa misma tierra yo fuera y pidiera un préstamo al BDA de 0%, me lo dan, pero tengo que tumbar el bosque con potrero. Y el campesino que está a la unión no piensa igual. Bien. Entonces, básicamente, el Estado panameño, con la política de subsidiar en buen plan la producción agropecuaria del país, pues tiene este incentivo perverso que no ha hecho otra cosa que impulsar el desarrollo de potreros improductivos, porque el negocio, damas y caballeros, no es la vaca, porque si hubiera tanta vaca como potrero, la carne aquí fuera muy económica y tuviéramos fuentes de leche en los parques. Pues resulta que Panamá tiene una de las productividades ganaderas más bajas de la región. Estos son datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo. Aquí están los enlaces de la presentación y publicaciones de la CISH, la caracterización zootécnica y ambiental de ganadería, y publicaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, unos estudios que se hicieron. Panamá, a la fecha del estudio, contaba con 1.8 millones de hectáreas de potreros y un estimado, según el último censo agropecuario, de 1.5 millones de cabezas de ganado. Tenemos 0.85 vacas por hectárea de potrero. Cuando la región, hacia Colombia es 4, ni hablar del sur. Claro, por 4 vacas por hectárea. 4 vacas por hectárea, claro, con un sistema más intensivo. Bien, pero deberíamos llegar a uno por vergüenza nacional. Pero el negocio no es la vaca, el negocio es la tierra. Y la especulación que genera cuando compras terreno barato, compras una finca que no vale nada, porque tiene montaña, sucia, para el lenguaje campesino, eso es un potrero, es un rastro, un barbecho. Pero tú pides financiamiento, lo tumban, lo talan, lo cercan y ya no vale lo que compraste, ya subió de valor, porque ahora está limpio el potrero. Se ve bonito, sin árboles. Y ya no cuesta 50 centavos el metro cuadrado, ahora cuesta $5 el metro cuadrado, financiado cortesía del BDA. ¿Sí? La titulación de la tierra también. Y habla de la titulación de la tierra, que se le facilita porque no puedes titular bosques. Dígaselo a los miembros de la red de reservas naturales privadas. Con estos argumentos puedo sostener que Panamá es el único país de la región que no cuenta con un esquema de incentivos de conservación por biodiversidad. No hay cero estímulo para que fuera de las áreas protegidas se establezcan zonas de conservación. Al contrario, hay un castigo. En el mejor de los casos, somos ignorados. Bien. Nicaragua lanzó en febrero un programa de estímulo para la conservación de bosques, en la que tiene sistemas de pago por servicios. Esto tiene distintos modelos. Pagos por conservación, bancos de hábitat, pago de servicios ambientales, pagos por servicios ecosistémicos. La ACP hizo un intento en Panamá, creo que ha tenido un resultado modesto, pero ha hecho un intento de establecer pagos por servicios ambientales. Y bueno, ahora cómo metemos todo eso
esos vacíos y hacemos que tenga sentido. Entonces yo sueño, pienso en una de esas noches de trasnocho. Y si aquí hubiera un instituto para la conservación, investigación y biodiversidad, que me tomé el atrevimiento incluso de inventarme un nombre y un logo, porque sí, porque puedo, porque nadie me lo ha pedido, porque quiero, porque puedo, porque me da la gana. Que no tiene por qué llamarse así, pero es un ejemplo de lo que sería. Bien. Que es el proyecto de infraestructura verde, investigación y conservación de la biodiversidad de mayor alcance en Panamá. Un instituto para la conservación, investigación y biodiversidad inspirado, pero no copia de el Instituto Invío de Ecuador, para que he trabajado por ya 5 años, por el STRAE, por el Instituto Humboldt, porque no tomar las ideas buenas de la región, pero que sea autónomo y multilateral. Es importante que sea autónomo, porque los resultados de la medición del monitoreo tienen que ser, digamos, creíbles por la sociedad. Tienen que servir para el Estado tomar decisiones. Hoy día nadie puede decir nada. No, que la hidroeléctrica, que haya el proyecto Río Indio, por ejemplo, que va a causar una norma ambiental. Ajá. ¿Cómo sustenta eso? ¿Cuál es el estado actual y cuál va a ser el estado futuro? ¿Quién va a monitorear si las medidas que va a implementar la CP van a ser efectivas o no para la conservación de la biodiversidad? Vaya a saber. Lo que diga la CP que es, pero la sociedad no tiene forma de saber si eso funcionó o no. ¿Bien? Pero tampoco puede concluir que hay un problema, salvo lo que uno se imagine que pase. Así que tiene que ser autónomo. Y ese instituto tendría, en estos sueños así locos, la capacidad de administrar y dar soporte al corredor biológico Victoriano Lorenzo, idea de Almanaque Azul. ¿Cómo? Con un programa de pago por conservación, un programa de restauración y reforestación en tierras privadas. Yo no sé si esto supone la adquisición de tierras para restauración. Tendría que promover buenas prácticas agrícolas y silvopastoriles. La idea no es crear una área protegida, es crear un paisaje productivo conectado, sin sacar a la gente, sin tener que excluir a la sociedad y al campesino de su territorio, sino involucrarlos a la conservación, mediante un incentivo para la conservación y una mejor capacitación de sus prácticas productivas para que tengan más rentabilidad. El costo de oportunidad de un ganadero en Panamá es de $80 por hectárea por año. Eso es lo que se gana en promedio un campesino, y eso lo mantiene sumergido en la pobreza, porque vive pegado a la vaca, y esa vaca, más lo que se le va en costo, es un año que lo que la vende, al final, y usualmente es pérdida, pero hemos estimado en $80 por hectárea por año. Fue un programa de pago por conservación basado en costo de oportunidad del uso de la tierra. Podría ayudar a ganar tiempo y convencer a campesinos de empezar a dejar áreas para conservación, a la par que incrementa su producción agrícola. No va separado, no va divorciada la conservación de mejores rendimientos. Ahora, ¿cómo sabemos si eso funciona o no? Porque aquí habría que invertir un recurso importante en ese corredor biológico. Recursos que irían destinados a, como política, a mejorar la conectividad y los servicios ambientales y la biodiversidad en esta zona, como un piloto. Pues para eso se necesita una plataforma de monitoreo y reporte de servicios ecosistémicos. Una plataforma que monitoree la efectividad de esas actividades de conservación y pueda decir si está funcionando o no a largo plazo esas decisiones que se han tomado. Que proponga indicadores clave de biodiversidad. ¿Cuáles son los indicadores clave de biodiversidad en Panamá? O sea, yo llevo 15 años trabajando en temas de biodiversidad y no los conozco. ¿Cómo medimos? Yo estoy absolutamente seguro que el Ministerio de Salud tiene indicadores claves de salud. Estoy seguro que el Ministerio de Agricultura los tiene. Hay indicadores de economía. Hay indicadores de salud. Y tiene el Instituto Gorgas, que está haciendo un monitoreo constante de zoonosis y enfermedades emergentes, tropicales. ¿Cómo liderar la política pública
datos que te permitan llegar a conclusiones. Si no tienes un indicador y no sabes qué estás midiendo, pues necesitamos una plataforma para eso. Pero también necesitamos centros regionales de la academia para que los futuros biólogos, futuros científicos, de todas las áreas, tengan espacios académicos para investigación, formación y estudio de la biodiversidad de esos corredores biológicos, de las zonas protegidas, de las zonas fuera de las áreas protegidas, con estaciones biológicas en Donoso, Tierras Altas y Azuero. Y digo Donoso y Tierras Altas y Azuero porque son las primeras que vienen a la mente en función de las sensibilidades ambientales que hay en la zona. Donoso no tengo que explicarlo. Tierras Altas, por el tema del uso de pesticidas y agroquímicos en Tierras Altas, que me parece a mí crítico en la zona de Cerro Punta. Y Azuero, bueno, tampoco tengo que explicarlo. Entonces, creo que es importante que haya laboratorios, por ejemplo, laboratorios de toxicología ambiental. Y aquí hay un demonio que no quiero mencionar, pero eso que está en Donoso, independientemente del resultado legal, porque hay algo que decir, y es que las leyes no están por encima de los procesos físicos, ni químicos, ni biológicos. Yo creo que aquí estamos entre científicos y estamos conscientes de eso. ¿Quién está monitoreando? Porque ya hay un hueco. Los efectos ecotoxicológicos de eso sobre el ambiente, para decir, no hay problema, tranquilos, o sí hay un problema. No hay en el país, hay uno, creo que en el Instituto Borla, que está la doctora Cornejo trabajando con ecotoxicología. Hay que empezar a darle músculo a esos laboratorios de ecotoxicología, porque no solamente se trata de problemas que tenemos allá, también qué está pasando con los pesticidas, qué está pasando en el área del canal con hidrocarburos, qué está pasando en las terminales con hidrocarburos, qué está pasando en el campo con los cultivos agrícolas, con los pesticidas. En fin, infraestructura para ofrecer cursos de posgrado, de investigación y todo lo que queramos soñar. Y bueno, la pregunta es, bueno, ¿y eso, Samuel, cuánto cuesta? ¿Y dónde sale? ¿Y cómo se organiza? Yo me tomé también el atrevimiento de un organigrama, una junta directiva, no sé si patronato o AIP. Aquí yo digo que los patronatos funcionan bien. El de Puebla es muy voluminoso, prefiero más el estilo de Parque Metropolitano o el de Panamá Viejo, que funcionan bastante bien. Yo promedio digo que hagamos de Panamá un patronato, a ver si funciona. Bueno, con ONGs locales, ONGs internacionales, Ministerio de Ambiente, autoridades locales, las universidades, sector privado, la ACP, no sé. Con una dirección ejecutiva, con una asesoría técnica, me imagino el INDICASAT o la Smithsonian como asesores técnicos de monitoreo y un comité de asesores financieros con las direcciones de corredor biológico, de plataformas de monitoreo y de dirección de centros de estudios de servicios positivos. ¿Vendrá cuánto cuesta? También me dice otra madrugada, digo, bueno, ¿cuánto cuesta esto? Es un estimado. ¿Bien? Yo imagino un fideicomiso. En Panamá, 10 millones de dólares se consiguen. Con la tasa de interés estimada que tenemos el banquero de 3.5%, que es baja. Está muy conservadora. Muy conservadora, una tasa de interés muy conservadora. Tendríamos un presupuesto de $450,000 anuales para sin erosionar nuestro capital semilla de 10 millones de dólares, para financiar la conservación a través de un sistema de pago por conservar a aquellos campesinos que estén dispuestos a dejar tierras para la restauración y recuperación a largo plazo. Ya estableceremos cuáles son los montos de pago y cuáles son los esquemas de pago. Pero tienes casi $500,000 anuales para la comunidad, para que la conservación no sea un castigo. Un presupuesto de $3 millones al año más el 3% de fideicomiso para el corredor biológico Victoriano Lorenzo. Una plataforma de monitoreo y reporte de los servicios ecosistémicos, aproximadamente $5 millones por año.
y un centro de estudios de servicios ecosistémicos que es para cada uno $2.5 millones por año entre gastos administrativos, equipo y financiamiento, por ejemplo, de grants, becas para investigación, quizás gestionada por Senacic, si no ocurre, para obtener los fondos para esto. Es una idea, un sueño, es algo que puede mejorar, que tiene que cambiar, que tiene que tomar cuerpo, que no hay ni intención otra que simplemente compartirlo, resaltar los vacíos que hay y no solo quedarme en la queja, sino proponer una idea que puede ser sujeto de mejorar, que es sujeto de mejorar, que creo que debería ser discutida a otro nivel. No me interesa apropiarme de esto, sino que esto no tiene derecho de autor. Esto es como software libre. Cualquiera lo puede usar, modificarlo y llevarlo donde quiera. Llevar la idea. Termino con este marco para discutir qué les parece la idea, qué añadirían, qué quitarían, qué cambiarían, nuevas ideas, preguntas. Muchas gracias por su tiempo. Yo tenía que preguntar hablando. 6644 se los tenemos a ver. Sí. Soy bon. Gracias por permitirme compartirlo. Es que está justo alineado, lo comentábamos, está bastante alineado con lo que nosotros estamos viendo. Uno, la falta de datos. Dos, el hecho de gestionar un componente que no está, que hay un vacío, que no es una novedad en la región o en el mundo. Como dicen, pocos países es posible que no tengan cuestiones de monitoreo. Y el otro es de que hay cuestiones aisladas, tenemos cosas aisladas que se están haciendo, pero que no se concatenan, no forman este clúster que bien se podría Claro, hacer. yo estoy seguro que aquí ONG que tienen años monitoreando, me parece que había la doctora Julieta de Zamudio conectada, tienen años monitoreando datos en el área de Chávez. Pero luego, ¿quién? Y seguro que hay otras iniciativas de monitoreo en el país. Déjame ver si tiene preguntas. Aisladas, pero necesitamos ponerlas en un solo lugar. Porque si no nos permiten ver, no podemos saber que no sabemos. Porque hay zonas que están sobremuestradas al día de hoy. Y grupos taxonómicos que son muy carismáticos, que todo el mundo quiere trabajar con los grupos más cool, que precisamente son por los que presupuesto. Ivonne, si me permites un comentario Sí, como rapidito. Samuel tiene la idea y la intención de que esto se ejecute de alguna manera, esté él o no esté él presente. no, O sea, es su contribución intelectual. A mí me parece, tal cual creo que lo mencioné, que esto es un tema para llevar. Inclusive Samuel no tiene problema en que le aportemos como fundación y llevemos esto a las autoridades como punto de partida para iniciar ya con la fuerza de las autoridades como una propuesta. Y aportar, no sé cuántas personas hayan en el Zoom, pero los que quieran aportar o aportar posterior y quizás robustecerlo, pero no sé si podríamos nosotros como fundación llevar algo así, porque yo considero que se necesita las tres columnas que sostienen esto. Ese era mi comentario. Sí, hay un par de preguntas allí, pero justamente para terminar la idea que comentan Rales y lo comentábamos con Gabriel. Esto sí, para llevarlo a la autoridad y también para darle un marco legal, y siempre estas iniciativas requieren un marco legal o un marco normativo. Pero sin lugar a duda creo que este tipo de iniciativa ciudadana, apoyada desde ONGs o de fuerzas vivas, puede iniciarse con el mismo Ministerio de Ambiente, porque el ministro viene de una ONG, en principio. Y gente que está ahora mismo en el puesto que estuviste tú, Sí. como Juan Monterrey, creo que está en... Creo que está Tomás Fernández en áreas protegidas. ¿Dónde está el capítulo?
Sí. Cambio climático. Y yo creo que definitivamente. Bueno, aquí la pregunta de Isaías. Dice Samuel, mi única pregunta sería si el Ministerio de Ambiente no consideraría que se descapitalizan los fondos para la conservación y los fondos que se reciben al diluir en otra institución, además de que se trata por agua. Mira, esto requiere discusión, Isaías. Yo no pretendo tampoco aquí ofrecer una solución única y absoluta, sino patear la pelota y empezar la discusión. El tema no necesariamente lo veo vinculado al Ministerio de Ambiente por razones políticas. El Ministerio de Ambiente no deja de ser una institución que bajo algunas administraciones ha sido muy fuerte y bajo otras muy débil. Entonces tiene esos vaivenes, ¿no? Tiene ese carácter pendular de las medidas. Por eso creo que si bien el Ministerio de Ambiente, pienso yo, tendría que ser parte activa, un poco como lo es el IDIAP para el MIDA y el GORRAS para el MINSA, que tienen un nivel de autonomía, que tienen un presupuesto, que no necesariamente que pueda acceder a fondos aparte de los fondos estatales, ¿no? Eso hay que discutirlo. Aquí dice, en el fondo no creo que haya debate, eso es necesario y urgente hacerlo. Gracias, Isaías. Y Sandra Charry dice que tiene algunas preguntas. Bueno, si la puede escribir, Sandra. Si la puedes escribir, sería excelente. Ajá. Y lo otro importante que comentabas, estas instituciones que tienen institutos, las universidades también tienen institutos de investigación. Institutos, no todos necesariamente generan investigación. Claro. Creo que es importante, sí, ver cómo se puede generar esta iniciativa. Sí, quería pedir una... Sí, no, me gusta la idea de que sea Fundación OIM independiente de alguna manera, que vaya comenzando a recolectar información previa, porque si un proyecto con 20 años pues sería comunitario en el 2003, y eso ayudaría mucho a trabajar la interconectividad. ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿Qué nos llegó aquí? Pero sí veo en el resto de Latinoamérica, ¿verdad? También otros proyectos, hubo un proyecto para, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esa cosa? El stock market para venta de dióxido de carbono, pero cuando vino el 11 de septiembre, pues eso se vino al Bajo Panamá, tenía ya una cartera para vender, ¿cómo se llama? Bueno, eso es otra historia, pero lo que funcionó y lo que no funcionó en el CBMAP. Hubo 3 CBMAPs. Sí. ¿Verdad? ¿Qué funcionó, qué no funcionó? Entonces, ese ONG que tú hablas, 60 millones de dólares. rescatar, si yo hice la primera y no la segunda. La cuestión es que esa AIP/fundación comercial puede rescatar lessons learned, para el proyecto rayado. Hay mucho que aprender de lo que funcionó y no funcionó. Eso en Azuero se trató de trabajar, ya ven que las, sobre que algún nombre es que Touchstone, ¿verdad? Había una vaca por hectárea, trabajamos en Azuero. Se hizo la Fundación Cerro, una vaca, ahora creo que ha bajado. Pero, o sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la razón detrás de la es el promedio, mira, las estadísticas del INEC tiene datos de 0.1 vaca por hectárea en la comarca, por ejemplo. O sea, ese es el promedio. O sea, que tenemos zonas donde sí hay una vaca por hectárea, pero tenemos áreas en donde hay un tercio. O sea, Sandy Mosquera, eso es lo que puedo ver, quiénes están pegados, pero no. Hola. Ajá. La que está hablando es Julieta Carrión. Sí. Sí, buenas, ¿se escucha? Antes, claro. Ajá, ¿cómo están? Bueno, excelente la participación y los comentarios que han habido en relación a la parte de conectividad en los aspectos de biodiversidad. Y como mencionaba el compañero anteriormente, mi esposo y yo gozamos de muchos años de experiencia en monitoreo de biodiversidad en el Alto Chagres, no solo con, digamos, mamíferos, sino también con anfibios, con la parte de insectos acuáticos, o sea, fue una variedad de componentes y participamos en la formación de biólogos para que pudieran trabajar estos temas y muchos lo continuaron a lo largo del tiempo, esto ya hasta de manera independiente.
Y es interesante lo que planteas, ya que en el caso nuestro, o sea, Rafael Zamudio había presentado una propuesta de esto, de un instituto de biodiversidad, cuando el ingeniero Anguissola era el director de la Autoridad del Ambiente, eso en el año del 2000, por ahí, finales de los 90 al 2000, y esa propuesta pues se imprimió y se circuló a una serie de profesionales y se intentó incluso que se hiciera como una evaluación, que dijeran, o sea, claro, no había toda esta tecnología que se está aprovechando ahora, pero sí había contenido que es similar a lo que tú ahora estás planteando, a lo que conversaba Ariel Rodríguez en el periódico que lo llegamos a ver, aparte de la información que escuchamos en Almanaque Azul en una presentación que se dio, y creo que Rafael va a hacer un comentario adicional que está aquí también. Ajá. Sí, buenas. Felicitaciones por la presentación y los temas que has abarcado. Y me agrada mucho ver que tanto tú, Samuel, como el doctor Ariel Rodríguez han traído a colación ahora este tema sobre un instituto de biodiversidad y conservación de la misma, o sea, de aspectos, porque cuando a final de los 90 yo preparé una propuesta y la consulté con todos, en ese tiempo ANAM, con CENACYT, el Instituto Smithsonian, que conversé con Samper, el doctor Samper, que en ese tiempo estaba de subdirector, sí, y le parecía muy bien, y que sí, eso recalca lo que tú mencionaste, de que cada investigador del Smithsonian tiene su propia agenda, no puede siempre dar respuestas a las necesidades de Panamá. Sí, y esto, digamos, podemos servir de una coalición para ver si se retoma esta propuesta, se integra. Sí, además en el tema de monitoreo de biodiversidad, nosotros ese que diseñamos para el Alto Chagres, que es Portobelo, Chagres, los parques Portobelo, Chagres, y la zona de amortiguamiento que incluye corredores, o sea, es que salió una presentación de mi ambiente, ha sido el mejor monitoreo comparado al de Darién y otros que se ha realizado porque tenía aplicación ambiental, porque fue diseñado no para conocer en sí de la ciencia pura de las especies, que es una de lo que yo hago, yo investigo, o sea, para conocer sobre las especies, pero de dar respuestas a las necesidades de mi ambiente. Por ejemplo, ahí teníamos, como dice Julieta, insectos acuáticos, incluimos abejas de las orquídeas, que conversé con el doctor Dave Rubik del Smithsonian para que me retroalimentara como ecólogo que soy en esa parte, para ver cómo se integraba indicadores, porque tiene que ser cuantitativo para poder ver si está en un estado pobre, medio, regular o muy bien, ¿sí? Y el otro punto es sobre en los corredores. Nosotros, con financiamiento de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, realizamos un estudio continuo en el corredor biológico Colón, que va desde la parte Chagres Portobelo a Soberanía. Estuvimos con cámaras trampas por casi 3 años continuos, todas funcionando, para ver qué funcionalidad ecológica para los mamíferos era, y logramos comprobar que sí funciona, y aspectos que a lo mejor tienen que considerar que la explicación que encontré por qué la riqueza de especies de mamíferos es similar a la que se encontró con cámaras trampas en el Parque Nacional Darién también. O sea, y puede ser que tiene fragmentos de bosques de diferentes edades y diferentes tamaños
y la proximidad de 2 áreas protegidas en relativo buen estado. Sí, que puede ser esa heterogeneidad del paisaje que ayuda a mantener la coexistencia de esas especies. Sí, cosas que creo que tenemos que integrar más a todos los que tienen algún aporte, experiencia en un campo. Bueno, te reitero las felicitaciones y que, bueno, ojalá podamos formar un equipo, un frente para ver si esto se relaciona, sí, bien para presentarse. Bueno, gracias. Muchas gracias, doctor Zamudio, doctora Julieta. La verdad es que hay que reconocer que este tema no es nuevo, este tema se ha venido trabajando por, la debería decir, décadas, pero no logramos concretarlo. Entonces, hay una enorme cantidad de información, no solo de SOMASPA, pero estoy seguro que tenemos información de otras ONG en Península de Azuero, HDP, en todo el país, pero hay información que está dispersa, que quizás no se ha tomado toda de la metodología. Entonces tenemos que empezar a sentarnos a pensar si queremos llegar a concluir algo sobre el estado de la biodiversidad del país. Pues primero hay que entender qué sabemos y luego decir qué no sabemos. Porque yo estoy, reitero, seguro de que hay muchos grupos que están muy bien estudiados en algunas zonas del país. Los doctores de salud tendrán décadas trabajando en el área de Alto Chagres y tiene una cantidad de información importante, pero luego esa información hay que integrarla. Bueno, ¿qué están haciendo en Darien? ¿Qué están haciendo en otros sitios? Alguien se tiene que sentar y sentarse con el doctor Zamudio, sentarse con Ariel, sentarse con... Yo sé que y hay un tema aquí y un sesgo de la profesión que yo lamento mucho, es que a veces nos pasamos entre nosotros los biólogos dándonos puños y patadas. Sí. Y eso lo reconozco, o sea, eso hay que reconocerlo, y está bien reconocerlo. Pero que alguien se siente con cada uno por separado, que ha investigado, que tiene, y poder llegar a un consenso respecto a esta información que tenemos. Esto es lo que sabemos. No, que fulano de tal hizo en chiquitita cosa, que el otro trabajó en Boca del Toro, que el otro... Entonces, bueno, todos aportando. No tienen por qué sentarse juntos ni ser amigos ni tomarse pita los sábados, pero cada uno que aporte la información que tiene disponible a un centro neutral que logre sintetizar y sistematizar esa información para llegar a una conclusión de cuáles son nuestros vacíos de conocimiento, a dónde hay que apuntar para generar más información, qué grupos ya están muy bien y podemos llegar a conclusiones respecto a su estado de conservación, qué cosas faltan. Digo, hay que un poco organizarnos, ¿no? ¿Qué funcionó y qué no funcionó? ¿Qué funcionó y qué no funcionó? ¿Cuáles han sido las experiencias pasadas? Varias veces se ha intentado hacer esto. Yo comienzo diciendo, yo no soy el primero que sale con esto ya sea... Pero creo que es bueno de vez en cuando meterle llama al asunto y decirle, hey, esto está pendiente. Sí, aquí tenemos 2 comentarios más. Una de nuestras personas asistentes, Sandra Charri, que comenta sobre la propuesta que le parece excelente, que bueno, comparte la experiencia de ella en Argentina. Voy a leer un momento el comentario de Luis Mejía, que nos dice, bueno, gracias Samuel, una institución de este tipo es necesaria en un país biodiverso como el nuestro. Me gusta que integra aspectos básicos del monitoreo, la conservación y la gestión de la biodiversidad con un componente social importante que permitirá el aprovechamiento más eficiente de los servicios ecosistémicos y utilización de recursos genéticos, la bioprospección. Optimizar los paisajes para facilitar la conectividad, la área de Victoriano Lorenzo, que es muy buena. Hay que realizar, sí, una discusión, se plantea eso de la discusión, sin lugar a duda. No sé si está la persona Sandra Charri que quiera compartir, porque aquí comentó, o si no... Mientras tanto, acá. Hola, muchas gracias. Hola, sí, yo... Fue bastante educativa Bueno. y informativa, la verdad. Hizo usted un muy buen punto, que Panamá es un puente intercontinental para mamíferos grandes y rutas de conectividad, tanto para animales como para personas en movilidad. Sí. Que está ocurriendo aquí en Panamá. Entonces, mi pregunta es, ¿de qué manera está afectando la migración humana por Darien específicamente en el
medio ambiente y si se está abordando ese tema. Cualquier cosa que diga es pura especulación porque no hay nada viviendo. Entonces, puedo intuir y plantear la hipótesis de que efectivamente la ruta migratoria está abriendo corredores para otras especies, como por ejemplo el coyote, inclusive invasión del coyote a Colombia, que Colombia nos está mandando personas y nosotros vamos a mandar coyotes, que es peor. O sea, el coyote entrando a Sudamérica es una grave amenaza. Y yo creo que eso no lo han mencionado todavía. El coyote viene bajando desde el norte. Ya llegó a Checo hace ya 15 años, está publicado, y creo que también hay. Por ejemplo, es solo un elemento que se nos ocurra pensar. Habría que validarlo en campo, decir si efectivamente por esas rutas, porque ahora han cerrado algunas, pero esas rutas quedan abiertas para el paso de otros animales. Entonces, los coyotes se desplazan específicamente en zonas más abiertas que los mamíferos de selva. Son más abiertas. Entonces, esa es la razón por la que un elemento. no tenemos mucha conectividad, pero el coyote sí pasó por aquí, de Claro, norte a sur, claro, a pesar de la falta de conectividad. Resulta que el depredador de coyotes, según conversaciones con Ricardo Moreno, Lino Meyer, este equipo de gente que trabaja con micrograndes, los controladores biológicos de coyotes son los jaguares y los grandes felinos. Es bien sabido por el campesino que el jaguar caza perros y un coyote no es otra cosa que un perro silvestre. Entonces, hay una hipótesis que plantea que en las zonas donde hay jaguares no hay coyotes. Pero al que tú eliminar el jaguar de las poblaciones, de las comunidades de mamíferos, entran los coyotes. Y lo que ha venido ocurriendo a lo largo del corredor. Y es posible que los coyotes encuentren una ruta por donde vienen los humanos para colonizar el sur. Esa podría ser es un ejemplo de todo lo que podría estar pasando que no sabemos. Pero como tal no se está Nadie lo está monitoreando. Amada monitoreando a la gente. O imagínate los animales que van y vienen. No hay personas que están en movimiento constante. Claro, pero además el tema de, hablemos de zoonosis, de ectoparásitos, no me quiero, yo soy microbiólogo de formación, no me quiero imaginar, ni quiero pensar en eso porque 2-3 noches más y saco el instituto del mundo. Eso no sigue en la zona de frontera. Bueno, muchas gracias. Voy a darle la palabra a Sandra Charri en este momento para que comparta y después de ella cerramos el Zoom porque ya está el tiempo y podemos seguir acá un rato más. Así que Sandra, adelante. Buenas noches, me llamo Sandra Charri, ¿me escuchan bien? Sí. Bueno, no quiero interrumpir, solamente quiero decirles que me pareció muy interesante su exposición, doctor Samuel, y que comparto absolutamente todo lo que usted ha manifestado. Nosotros encontramos un camino que es el uso sostenible de la biodiversidad para encontrar los financiamientos necesarios. Terminé de gestionar el USUBI hace un año, uso sostenible de la biodiversidad en bosques de alto valor de conservación, pero eso está atado a la ley de bosques que usted seguramente lo conoce y la maneja. Y bueno, solamente eso, después le voy a escribir para compartir un poco la experiencia, porque nosotros logramos incrementar los ingresos de los productores, de las comunidades indígenas, aumentar las áreas, o sea, no hubo deforestación, se conservó la biodiversidad, o sea, tiene grandes resultados para compartir. Y todo el camino de Biofin, finanzas verdes, una salud, ¿no? Todos esos enfoques para poder alcanzar y ojalá lo consiga este instituto que es fundamental, no puedo creer que todavía no exista en su país. Simplemente eso, compartir, le voy a escribir y muchísimas gracias por dejarme compartir este espacio. Gracias. Voy a poner mi mail en el chat por si alguno me quiere conectar. Gracias. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias por la asistencia. Lo coloca y acá tomamos los datos. Agradeciendo a todos y a todas los que han tomado un tiempo para estar con nosotros el día de hoy, la tarde de hoy. Y damos entonces por concluida la transmisión a través del Zoom.
de la reunión mensual de Ciencia en Panamá para el mes de julio, agradeciendo nuevamente a Samuel Valdés por todo lo que nos ha aportado el día de hoy, y bueno, con más ideas. Aquí ya tienes el mail, Samuel. Nótalo. Quizás, Sandra, yo soy parte del ILCN, que es International Land Conservancy Network, que tiene sede en Chile, pero hay miembros de Argentina. Gracias, Sandy, por los mensajes. Tratemos de hacer lo siguiente, vamos a tomarle esto más rápido. Listo. Ok, bueno, entonces damos por concluida la reunión y la transmisión por este momento. Muchas gracias a todos y todos desde Zoom. Saludos. Chao.